¿Cuántas veces has estado en tu cuarto scrolleando, viendo una serie, jugando algún juego, sabiendo que lo que en realidad debías haber tenido es un día productivo? Hoy te mostraré lo que es la dopamina y cómo está afectando a tu motivación y a tu capacidad para ser productivo, lo que en algunos de vosotros literalmente os está separando de generar potencialmente millones. La herramienta que vamos a utilizar es un detox de dopamina y a lo largo de este vídeo te explicaré los fundamentos para que hoy mismo y en 24 horas de verdad experimentes los primeros resultados. Y antes de comenzar, decirte que igual te estés preguntando quién soy si eres nuevo. Soy Carlos Adams, CEO del grupo Rax que creé junto con mi socio Wall Street Wolverine, y si quieres más información puedes ver en la descripción algunos detalles sobre quién soy. Y ahora sí, sin perder un minuto, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la dopamina? La dopamina, explicado en términos simples, es un químico que reside en el cerebro de absolutamente todos nosotros. Es un químico que además determina muchas de nuestras acciones, incluso aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Es un químico que, como otros en los que quizás estéis pensando, también puede generar adicción, incluso aunque nuestro cerebro lo produzca de manera natural. Y esto quiere decir que puede activar ciertos circuitos mentales, como el de recompensa, que acaben generando estos comportamientos adictivos de manera natural en el ser humano. Estoy plenamente convencido de que en la era moderna la mayor adicción que existe no es a ninguna sustancia, si bien es cierto que desde finales de los 70, los 80 y los 90 estuvieron muy marcados por las adicciones y el consumo de estupefacientes que al final estimulaban un tipo de comportamiento que a lo largo de este vídeo vais a ver que no es muy diferente, y esto causó grandes problemas, no hace falta que los enumeremos. Aquí en España, por ejemplo, tuvimos la generación perdida en los 80, una generación de jóvenes que no pudo construir su vida por culpa de esta adicción. Hay que tener muy en cuenta que la dopamina puede también generar esta adicción. Es verdad que lo hace de una manera más sibilina, más sutil, pero en mi opinión es igualmente dañina. ¿Por qué? Porque además es una adicción que no nos hace completamente disfuncionales en la sociedad, sino que convierte en disfuncional el ámbito que está alejado del trabajo, el de nuestras vidas personales, donde yo creo que es verdaderamente donde se construye un proyecto personal y una vida que merezca la pena vivir. Cuando tú estés en el trabajo no vas a tener estos estímulos, simplemente te vas a comportar como una persona que realiza sus tareas. Yo esto le llamo vivir la vida como un autómata, sin un propósito. Pero es luego cuando llegas a casa, cuando empiezas a, por ejemplo, scrollear de manera infinita en TikTok, en cualquier red social, y te das cuenta de que haces esto junto con otro tipo de comportamientos, como por ejemplo salir por ahí, consumir alcohol, para evadirte de lo que es tu realidad real, porque tu realidad real es que la mayor parte de la vida la estás pasando trabajando en algo que a lo mejor no tiene un propósito para ti. Entonces aquí es donde entra en juego la dopamina. Acudimos a esos estímulos instantáneos para que constantemente se produzca chutes de dopamina barata en nuestro organismo. Voy a intentarte explicar por qué el generar dopamina de esta manera es algo que es negativo y que acaba creando una tendencia descendente en la que, como con cualquier droga, ese chute que necesitábamos al principio acaba no siendo suficiente y tenemos que darle más y más y más a nuestro cuerpo para ni siquiera generar esa primera sensación que teníamos, sino para obtener un destello de lo que fue. Ahora vais a ver una matriz que he creado para que se vea de manera gráfica, de manera visual, qué es lo que ocurre con nuestra dopamina cuando la estimulamos de manera cortoplacista. Lo primero que tenemos que entender es que hay una línea base con la que todos los días empezamos. Realmente no es la misma cuando creas un hábito, lo explicaré luego, pero vamos a poner que es la misma siempre. Lo que ocurre cuando la estimulas a corto plazo es que pues tú vienes por aquí, inicias tu día y dices, voy a ver un vídeo de TikTok. Aquí lo que va a ocurrir con tu dopamina es que va a meter un pico en el que va a subir, pero luego va a bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitas meter otro pico de dopamina. Vamos a comernos un McDonald's. Y aquí es donde viene el problema. Si tú metes otro pico de dopamina, dopamina barata, dopamina a corto plazo,
Lo que ocurre es que no va a llegar al nivel que estuvo el anterior pico de dopamina. Y al no llegar a ese nivel, lo que estamos iniciando es una tendencia negativa, que además vamos a continuar, pues por ejemplo, viendo una serie de Netflix. Y otra vez, después del bajón, viene el pico. Y así lo que va a ocurrir es que tu día termina aquí, que está bastante por debajo de donde empezó. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos totalmente lo contrario e iniciamos algún tipo de sacrificio o no intentamos estimular a corto plazo esta dopamina? Pues por ejemplo, imaginemos que este día empieza con una sesión de entrenamiento, un bajón directo. ¿Quién quiere empezar con un bajón? Pero lo que ocurre es que cuando terminamos esa sesión de entrenamiento, estamos más motivados. Y esto, cualquier persona que lo haya hecho sabe que es cierto. Pero es que luego lo que hacemos es, en vez de comernos McDonald's, preparamos nuestra comida. Qué bajón, ¿no? Es un rollo tener que preparar, tener que cocinar, se tarda bastante, no es la comida que a lo mejor más nos gusta o nos apetece a corto plazo, pero ¿qué ocurre cuando te la terminas de comer? Que te sientes extremadamente bien, porque has hecho lo que debías hacer. Y aquí es donde empezamos a iniciar esa tendencia ascendente. Y podemos continuar con un montón de estímulos que al final lo que nos van a determinar es que ese día acabe bien. Tu dopamina empezó por aquí y termina por aquí. Una vez has comprendido el problema que genera la dopamina y la sobredosis de dopamina, especialmente dopamina generada a corto plazo, no quiero decir que la dopamina sea mala, pero tenemos que entender que la dopamina es un mecanismo que intenta premiar acciones que, por lo menos en el pasado, tenían un sentido. ¿Por qué te sientes bien después de haber hecho ejercicio? Pues porque al final piensa que en un momento de la historia hubo un ancestro que tuvo que caminar o tuvo que hacer un montón de esfuerzos para simplemente conseguir su comida. Y el premio era la comida que había cazado. Lo que ocurre es que en el contexto actual en el que vivimos, nos podemos premiar artificialmente por casi cualquier cosa y sin ningún esfuerzo. Y si no, dime, ¿qué esfuerzo tiene hacer este gesto? No tiene absolutamente ningún esfuerzo. Compara esto con el sacrificio que representaría cazar una presa en la naturaleza, correr detrás de la presa, luchar contra ella, cargarla hasta el poblado en el que vivías. Eso es lo que verdaderamente tiene que generar legítimamente un chute de dopamina. ¿Por qué? Porque te lo has ganado, porque estás alimentándote a ti, a tu familia, a tu tribu. Pero ¿qué estás consiguiendo? ¿Qué impacto hay en el mundo cuando tú scrolleas, comes una comida de McDonald's o simplemente ves una serie de Netflix? Te lo voy a decir yo, absolutamente ninguno. Por lo tanto, es artificial, es irreal que tú estés recibiendo dopamina por ello. Y este es en el caso en el que se convierte en algo negativo. Pero a todo problema hay una solución. Y para ello, hoy vamos a hablar del detox de dopamina. Seguro que lo has escuchado por ahí, pero yo voy a intentar ponerte ejemplos reales que yo he aplicado, tanto para los que me conocéis como para los que no, que estoy seguro alguno de ellos será especial y no lo habéis escuchado. De hecho, voy a empezar, por ejemplo, con algo que tuvo un grandísimo impacto en mi vida, como es el ahorro. Al final, el ahorro no deja de ser un sacrificio. Por lo tanto, ¿qué estamos obteniendo cuando hacemos un sacrificio? Un beneficio a largo plazo, un chute de dopamina que tiene un sentido. No es dopamina barata, no es dopamina a corto plazo. Cuando tú haces el esfuerzo de quitarte de algo que estabas haciendo y que te gusta, estás retrasando la gratificación. Y al retrasar la gratificación, siempre vas a obtener algo mucho mejor en el largo plazo. Es como que intentamos guardar esa gratificación y obtener un premio mayor. Hay un experimento con niños en el que se explica muy bien este concepto. Los niños tienen que escoger entre dos opciones: comerse un caramelo ahora mismo o esperar durante 15 minutos con ese caramelo delante y obtener dos a cambio. ¿Sabéis qué es lo que se demostró con este experimento? Que los niños que eran capaces de retrasar esa gratificación instantánea acababan teniendo más éxito en la vida, entendido por mejores calificaciones, mejores trabajos y una vida más estructurada y más feliz. Pero lo más importante y lo que mucha gente no supo ver en este experimento es los mecanismos que utilizan los niños que sí son capaces de retrasar la gratificación instantánea. Es curiosísimo ver cómo algunos se tapan los ojos, otros se van a una esquina de la habitación, otros se pone a cantar.
Y si os dais cuenta, esto no son más que condicionamientos mentales que nosotros nos ponemos para establecer ese sacrificio y obtener algo mucho mayor a cambio. Cuando hablamos de detox de dopamina, podemos aplicar estos principios a nuestra vida diaria. Podemos escoger no ir a esa cena y comer en casa. Podemos escoger no gastar ese dinero en ese viaje y simplemente pensar una ruta alternativa o una manera de hacerlo en la que no gastamos tanto. Esto es clave para que una persona desarrolle una relación sana con su propia dopamina, porque de esta manera tú estás domando a la bestia y la bestia no es quien te domina a ti. A continuación te voy a proporcionar un plan detallado de cosas que podrías hacer hoy mismo y además me encantaría que todos los que aceptéis este reto escribáis tanto los resultados como el propio reto que estáis asumiendo. Lo primero por lo que vamos a empezar es por identificar cuál es la comida a lo largo del día que es para ti más fácil saltarte. Este es el truco. La mayoría de las personas piensa, no, yo no voy a poder hacer eso, pero porque no establece una comparación previa. Seguro que para algunos la cena es la más sencilla, habrá para otros que sea la comida y para muchos probablemente el desayuno. Lo que vais a hacer mañana es simplemente saltaros el desayuno o posponer. A lo mejor es difícil si es el primer día y estás acostumbrado a comerte, pues no sé, unas tostadas, unos bollitos, que no comas nada hasta la hora de comer, ¿no? Esa franja a lo mejor de 9 a 2. Pero sin embargo lo que puedes hacer es en vez de empezar a comer a las 9, sáltatelo, intenta comer algo a las 12. Todos, absolutamente todos vais a ser capaces. De hecho, algunos de vosotros vais a descubrir que podéis perfectamente saltaros esa comida a las 9 y esperar hasta las 2. Un truco para que podáis desarrollar esto es que cuando tengáis hambre, bebed agua o tomad algún caldo que no corte el ayuno. Vais a ver lo increíble que es y de verdad me encantaría verlo en los comentarios cómo simplemente escribid, he sido capaz de saltarme el desayuno y escribid también cómo os habéis sentido. El segundo reto que os propongo es también extremadamente fácil. En muchas de estas cosas el poder reside en simplemente hacerlo, probarlo por una primera vez. Seguro que más de uno os vais a rascar la cabeza en las siguientes semanas o días y digáis, joder, ¿por qué no hice esto antes? Bueno, este es mi papel, ¿no? Intentar motivar y que vosotros seáis capaces de adquirir estos retos. Elimina 5 aplicaciones que no utilices del móvil. Y si eres capaz de eliminar muchas más, elimínalas. Y también escribe en los comentarios qué aplicaciones has eliminado. Va a ser muy curioso comparar con otras personas porque esto es lo bonito de las redes. Podemos establecer una comparación, tener este sentimiento de comunidad. Va a haber gente que vea este vídeo, mire los comentarios y le anime a intentar hacer este reto. Y vais a ver cómo igualmente no las vais a echar de menos y probablemente hayáis limpiado un poquito más vuestro entorno digital, en el que también tenemos muchísimos estímulos de esa dopamina barata. Y por último voy a hacer algo que creo que os ayudará muchísimo, que es traer a una persona externa. Bueno, pues como había prometido, he traído a Andrea para que nos cuente desde su perspectiva cómo ha sido ese pequeño sacrificio, ¿no?, al que nos obliga el emplazamiento de nuestra casa, que decidimos vivir en la montaña, entre muchas otras cosas, porque nos gusta mucho la comida y comer juntos, a Andrea especialmente, pero el estar aquí y no tener acceso a delivery, ¿cómo crees que ha impactado en nuestra dieta? Bueno, yo creo que ha sido un impacto positivo porque cuando no tienes esas facilidades de, por ejemplo, pedir City Sherpa o estar rodeado de restaurantes, te esfuerzas a mantener tu dieta, a comer en casa, a planificar las comidas, porque aún así, a mí que me encanta comer y me encanta comer rico, pues no sé, como que me lo monto de una manera que sigo comiendo rico pero en casa. Entonces ahorras porque comer en casa es mucho más económico que comer en la calle. Sabes qué es lo que estás comiendo en cuanto a calorías, proteínas, etc. Y bueno, y no sé, a mí me resulta, o sea, en comparación con amigos que viven en el centro, si nos dicen, joder, es que nosotros pedimos City Sherpa. City Sherpa, para que no viva en Andorra, es como el globo de aquí. Exacto. O City Sherpa o Globo o como fuera un montón de veces. Entonces, claro, Y a ellos les está costando mucho mantener su peso o, bueno, directamente han engordado un han montón. engordado. Entonces, a mí, o sea, si yo tuviera, yo me conozco, o sea, si tuviera esta facilidad, esta posibilidad, estaría como un torino, porque Claro. a mí lo que más me gusta en esta vida es comer. Justo iba a preguntarte eso, pero ya lo has contestado, que era
¿crees que te sería más o menos fácil el mantener la dieta si tuvieses esa posibilidad? Sería muy, muy difícil para mí. O sea, Cuantifícalo en un porcentaje. Un 70%. Un 70%. Yo, porque particularmente yo no soy una persona, o sea, yo en casa cuando yo hago la compra intento comprar cosas que sé que son sanas, que son ricas y tal. Si meto galletas, si meto cervezas, si meto sidras, si meto chuches, como las tengo en casa, me las voy a comer y me las zampo en 2 días. O sea, no tengo, o sea, mi fuerza de voluntad en cuanto a la comida es muy débil. Pero claro, si yo ya sé cómo soy, tengo que poner ciertos cortafuegos para ayudar, o sea, para ayudarme a mí misma a conseguir la meta, porque si no, es que, o sea, correcto. Yo creo que al final cada quien tiene que ser consciente de cuáles son sus debilidades y cuáles son las acciones que tiene que tomar para ser fuerte, para conseguir sus metas. Sin duda. Pues chicos, no voy a alargar más esto. Muchas gracias, Andrea, por ayudarnos con este ejemplo. Andrea y yo hemos conversado mucho sobre estas cosas. Estamos intentando crear un entorno en nuestra vida y en nuestra casa que nos ayude a conseguir los objetivos. Y bueno, pues ya sabéis que a lo largo de este vídeo tenéis también unos cuantos ejemplos prácticos como los que comentamos antes. Me encantaría que escribáis esos retos en los comentarios y vamos a ver si conseguimos que, no sé, Andrea, igual cientos o miles de personas consigan también sus retos dominando la bestia, dominando la dopamina. Sí. Muchas gracias, gente, y lo de siempre, si os ha gustado, darle un buen like, compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo.